Hoy se encuentra con nosotros el doctor José Arturo Martínez. Él es jefe de Infectología y Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Conozcamos más qué es la causa, qué personas pueden contraerla, si hay vacuna y si realmente es peligrosa, como dicen. Gracias por estar en este desafío. Mi nombre es Paula Roca y me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a tratar un tema que no sabemos si esta enfermedad ya llegó a una epidemia. Gracias al doctor José Arturo Martínez que esté con nosotros para tratar esta enfermedad que no sabemos, es una enfermedad, se llama Lyme, pero ¿qué la causa? Mira, la enfermedad de Lyme es una enfermedad que ya tiene varias décadas identificada en el mundo y la causa una bacteria que es transmitida por un insecto, que es una garrapata, que nosotros en la medicina la llamamos los vectores. Así como el dengue, el chikungunya es transmitido por mosquitos, hay otras enfermedades que se pueden transmitir también por otro tipo de insectos, y en este caso esta es una enfermedad bacteriana transmitida por una garrapata, y que una vez que te pica la garrapata, usualmente pica la piel, ahí agarra la piel, y es la forma en que se transmite esta bacteria. Y ya esta bacteria, una vez dentro del cuerpo, se puede diseminar a diferentes sitios. Ahora, tengo una pregunta. ¿Hay diferentes tipos de garrapatas? Porque al parecer hay unas que son muy chiquitas que ni siquiera se ven, que son como tamaño liendre. ¿Esas son las que transmiten la bacteria o cuáles son? Claro, hay diversos tipos de garrapatas. De hecho, solamente algunas garrapatas son las que se han identificado que están predispuestas a tener esta bacteria. La más frecuente se llama Ixodes y hay más de 30 tipos de Ixodes. Y estas mismas garrapatas en su ciclo de vida tienen muchos estadios, desde un insecto microscópico que se les llama ninfas, que es casi luego que salen del huevecillo, hasta que ya son adultos, que se le llamaría la garrapata como tal, y son las que tienen el potencial de picar y de transmitir la bacteria. Usualmente los estadios más pequeños no tienen ese potencial, entonces por eso es muy fácil identificar una garrapata cuando está pegada al cuerpo del paciente. Ellos se dan cuenta que la garrapata está ahí pegada al cuerpo y se la quitan. Muchas veces una causa de consulta es: doctor, es que me encontré que una garrapata estaba pegada a mi piel, me la quité y leí que estas pueden transmitir enfermedades. A veces te llevan la garrapata, en otras ocasiones no, porque pues en el momento la matan, la desechan. ¿Cómo se puede detectar y qué personas están en riesgo? Porque al parecer las ronchas son muy grandes. ¿Cómo puedes saber qué es Lyme? Porque es la gran imitadora y se puede confundir. Claro, esta enfermedad tiene muchas manifestaciones clínicas, afecta a muchos órganos, y lo primero, como bien comentas, es quiénes están en riesgo. No es tan frecuente estar expuesto y tener una enfermedad de Lyme, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa, principalmente en Estados Unidos, es una enfermedad endémica, lo tienen casi en todo el este de Estados Unidos, y conforme ha pasado las décadas, el cambio climático ha hecho que esa bacteria, esas garrapatas infectadas, vayan bajando a la República Mexicana, y hay ya bastantes casos reportados aquí en nuestro país. Las personas que están en riesgo son las que tienen el riesgo de estar cerca del ambiente donde están las garrapatas, que son en el bosque, bosques húmedos, un poquito entre cálido, húmedo es el ambiente, y normalmente estas personas son escaladores, alpinistas, los que practican ciclismo de montaña, guardabosques, que trabajan en el bosque, que viven en zonas forestales aisladas de la ciudad, o personas que van a hacer camping a los bosques y principalmente en las zonas donde se sabe que hay transmisión importante de esta bacteria y que hay estas garrapatas infectadas. La forma en que podemos detectar a los pacientes, hay 3 estadios. El estadio inicial se llama así, estadio inicial, y se llama eritema migrans. ¿Qué es eritema migrans? En la zona donde te pica la garrapata, después de días o hasta semanas, empiezas a tener una roncha roja. Esas son las manifestaciones. Esa es la manifestación inicial. El 80% de los que les pica la garrapata y que tienen a la bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, usualmente tienen inicialmente el eritema migrans. Inicialmente empieza con esa lesión roja, pero después cambia a otro lugar del cuerpo y empieza a aparecer y desaparecer lesiones rojas en el cuerpo. O sea, no es donde te pica nada más, sino se transmite por todo el cuerpo y también por dentro. Exactamente. Una vez que este estadio inicial
empieza a tener estas manifestaciones cutáneas en la piel, puede tener otras manifestaciones. En la inicial, que se da semanas después de la infección de la picadura, aparte de estas lesiones en la piel, los pacientes tienen fiebre, pueden tener ganglios, bolitas en el cuello, en las axilas, en las ingles, dolor de articulaciones, dolores musculares, dolores de cabeza. Si no se da tratamiento, a veces resuelve solo, pero usualmente resuelve en semanas. Pero la desventaja de esta bacteria es que muchas veces sin tratamiento pasas a los siguientes estadios. ¿Con qué síntomas se confunde Lyme? Usualmente la enfermedad de Lyme, más la parte de los segundos estadios, que es el estadio 2 y 3, que es el temprano y el tardío, usualmente tienen manifestaciones en el sistema nervioso central y periférico y en articulaciones. ¿Qué es lo que presentan estos pacientes en estos estadios? En el segundo estadio es lo más frecuente, que es la artritis. Duelen mucho las articulaciones, principalmente articulaciones grandes como rodillas, hombros, codos, muñecas, y se inflaman, las tienen rojas, calientes, y a veces no las pueden mover y las tienen muy rígidas en la mañana. Entonces muchas veces van con el médico porque les dijeron, tiene artritis reumatoide, o usted tiene osteoartritis degenerativa, o a lo mejor tiene lupus. Y les dan otro tratamiento y se empieza a hacer tardía la detección de Lyme, y es donde viene lo peligroso. Y es donde viene lo peligroso, que son las manifestaciones más tardías o más avanzadas. ¿Cuáles son estas manifestaciones tardías? Estas manifestaciones involucran ya más al sistema nervioso y siguen involucrando las articulaciones, pero también ya pueden involucrar al corazón. Entonces, cuando la bacteria infecta el corazón, el sistema nervioso, ¿qué pueden presentar? Desde una infección muy grave en el cerebro, que los tengan que hospitalizar a los pacientes, presentan una cosa que se llama neuropatía, que afectan todos los nervios periféricos, y la más frecuente neuropatía es la parálisis facial. De hecho, una causa muy importante de parálisis facial, o que debemos de estudiar siempre los médicos cuando la vemos, es la enfermedad de Lyme, y más si se tiene el antecedente de la picadura, la garrapata o todos los síntomas previos que comentamos. Otras cosas más importantes que pueden dar es el corazón. Puede infectar al corazón, que lo puede inflamar tanto que puede fallar su función. Entonces, estos estadios se pueden dar en semanas o meses después de la infección. Tenemos dos picos de incidencia en edades. Entre los 5 y los 15 años, los niños son muy afectados y usualmente tienen manifestaciones articulares, y los adultos entre 45 y 55 años, que más son las manifestaciones tanto neurológicas como articulares. ¿Por qué dicen que los niños son los más afectados, o es lo mismo entre adultos y niños? Es lo mismo entre adultos y niños, pero inicialmente en 1976 fue cuando se descubrió la enfermedad de Lyme allá en un pueblo que se llama Lyme, en Connecticut, Estados Unidos, y encontraron que la característica es que era un grupo de niños que tenían las mismas manifestaciones. Cuando terminaron de estudiarlos, pues vieron que era la enfermedad atribuible a esta bacteria, pero realmente los signos y síntomas son similares, y los dos picos importantes son estas edades que te comenté. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿es una vacuna? ¿Después de la vacuna ya me curé? ¿O qué es lo que sucede? Claro, mira, desafortunadamente no existe vacuna contra la enfermedad de Lyme, a diferencia de otras bacterias que sí tenemos forma de vacunarlos y prevenir a las enfermedades bacterianas. Hay muchos grupos que se han enfocado a la vacunación muy fuertes en los últimos 5 años, pero no se ha logrado conseguir la vacuna, pero tenemos tratamientos. La desventaja de estos tratamientos es que son tratamientos no comunes para tratar bacterias. Entonces, normalmente el paciente ya pasó por varios especialistas, varios antibióticos, y usualmente los infectólogos o especialistas en enfermedades infecciosas somos los que terminamos tratando este tipo de padecimientos después de cursos de diferentes antibióticos que no son efectivos contra la bacteria. Estos antibióticos pueden ser 1, 2 o hasta 3 antibióticos. El tratamiento es prolongado. A diferencia de otras infecciones que en 3, 5 días ya la terminaste el tratamiento y curaste la bacteria, usualmente este tratamiento puede ir desde 14 días hasta 28 días de tratamiento dependiendo del padecimiento. Los antibióticos, aparte, el que es de elección normalmente no se puede dar a embarazadas, a mujeres que están amamantando o a niños menores de 8 años por sus efectos adversos. Entonces, el tratamiento antibiótico también tiene que ser muy dirigido e identificado por un especialista en enfermedades infecciosas. Cuando los casos son muy graves, tienen que hospitalizarse y recibir el tratamiento por la vena. ¿Qué casos son los graves? Cuando afectan el cerebro, los nervios, el corazón, o articulaciones muy grandes y que la artritis es muy severa y que puede poner en peligro la función de la articulación. Estaba escuchando una cantante que de hecho tuvo esta enfermedad, que ella decía que se queda como dormido la bacteria, pero que no se quita realmente.
que cuando se te bajan las defensas o cuando tienes algo más, es cuando como que despierta. ¿Eso es peligroso si llega a pasar? La clase de estas bacterias que se llaman espiroquetas en general, que es donde entra la sífilis, la enfermedad de Lyme, las borrelias, la rickettsiosis, que también se pueden transmitir igual por garrapatas, tienen la característica de que evaden mucho al sistema inmunológico. Tienen muchos mecanismos para mitigar la respuesta inmunológica y a veces el sistema inmune, aunque esté dormida sin replicarse, sin dividirse, no la elimina y la tiene ahí contenida. Y como bien comentas, cuando baja mucho la función del sistema inmunológico, dícese un trasplante, una quimioterapia, un cáncer, VIH, desnutrición, la vigilancia del sistema inmunológico disminuye y esta bacteria se puede volver a prender y empezar a replicarse otra vez y puedes volver a tener esos síntomas. ¿Cuál es la situación en México, doctor? La situación en México. El cambio climático es muy importante comentarlo porque estudios recientes han evidenciado que el cambio climático está haciendo que garrapatas infectadas con la borrelia migran hacia México por diversas vías. Y eso está haciendo que esta garrapata, esta bacteria se disemine dentro del país. ¿Hasta en ciudades? Hasta en ciudades, eso es importante. Porque no solamente la vía de transmisión es la garrapata, también se han visto, digo, que ya personas infectadas pueden transmitir a la bacteria ¿Qué por vía... animales son los que tienen estas garrapatas? Se hablan de las ardillas, de los ratones, ¿qué más? Muy importante esta pregunta. Los animales que debemos identificar que tienen estas garrapatas infectadas, los más frecuentes son las ardillas, los ratones de campo, los ciervos. Hay unos que son ciervos o venados de cola blanca que tienen estas bacterias, estas garrapatas pegadas a su piel y están llenas con estas bacterias. Y algunas aves se ha visto que también pueden portar esta bacteria, pero sin embargo no a las garrapatas. Entonces, cuando estamos cerca de lugares o vamos a hacer el camping o visitar este tipo de animales y se nos acercan, los estamos tocando, pues hay riesgo de que se transmitan las garrapatas al humano. Una pregunta, la última, tenemos 30 segundos. ¿Hay epidemia Lyme en México o no? Yo creo que están empezando a hacerse grupos mexicanos de investigación en Lyme. En los últimos 5 años se han vuelto más fuertes estos grupos, pero lo que necesitamos hacer es incrementar los métodos diagnósticos y la vigilancia de esta enfermedad, tanto en el sistema nacional, público, privado, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado para que se haga una inversión para poder tener esto, para que se hagan las investigaciones pertinentes. Exacto, y apoyar a los grupos que ahorita están de investigación en la enfermedad de Lyme. Doctor José Arturo Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por estar en este desafío. Espero que les haya servido esta información que es muy importante. Gracias a ti, Paula.